bonito Ricardo Salinas. ¿Cómo si está tan bonito? Se cree hecho a mano por la Virgencita, ¿eh? Sí, que es guapísimo y a todas nos ve horribles, habla con un gran desprecio, pero aparte de eso, ¿qué mentiras anda diciendo, no? Así es, gobernadora. Y bueno, lo último que señala es que, vea, nada más, los libros comunistas están basados en una estrategia muy perversa para destruir nuestra cultura y para formar a los niños lejos de la cultura universal, de las matemáticas, de la física y de la historia. Pues ¿de qué libros habla? ¿De qué libros habla el señor? Sí, yo creo que nunca ha leído ninguno, pero además ni ha abierto los libros de texto gratuito. La gente no lo conoce y están hablando de ellos como una consigna, que esto da vergüenza que en nuestro país reaccionemos de esta manera tan irresponsable. No, y lo peor es que manda a sus voceros a atacar. Aquí tenemos un video precisamente de esa cuestión, gobernadora. Soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros y esta noche vamos a iniciar con un asunto muy serio, los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública quiere distribuir para el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Bueno, nos van a decir, ¿y qué pasa con la violencia? Pero la violencia, como ahorita nos pueden decir, y los libros. Esta noche en Hechos llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha. Pero de veras, ¿quién va a creer? Da hasta risa, no sabe ni qué es el comunismo. Él pues vive en una élite de mucho dinero que quién sabe cómo adquiere. Uno sí sabe, ¿no? Explotando a los pobres, cobrándoles los abonitos pequeños o no sé cómo le llaman, pero que son verdaderos robos, grandes robos que le hacen al ciudadano para pagar sus televisiones. Se aprovecha de la pobreza, así ha hecho su fortuna. Y cuánto les estaba cobrando, que aquí lo que tiene este señor, ¿qué le importan los libros y qué le importa la educación? A él le importa el dinero, ese es su Dios y esa es su ideología. Pero entonces lo sabemos que cuando les cobraban a los, porque ahora les siguen cobrando, pero todos los hermanos que están en el extranjero, que hacen sus envíos aquí a México, sus remesas, él cobra unas cantidades, comisiones muy fuertes. Comisiones muy fuertes y que también querían cobrar comisiones muy fuertes al adulto mayor cuando iba a recibir sus tarjetitas. Entonces dijo nuestro presidente, pues ya no, fíjate, vamos a crear los bancos del bienestar y aquí estamos haciendo 20 y tantos barcos, está haciendo Sedena, ya estamos terminando los 2 últimos para que no le cobren comisión. ¿Por qué tenía que pagar nuestros abuelitos de la tercera edad? Tenían que pagar todavía una comisión al señor Salinas, ¿no? Ya era el colmo, todos tenían que irle a pagar. Es el meollo entonces una de la comisión. molestia, gobernadora. Ese es el una coraje. Ya millonaria, sabe, porque al bancarizar, pues claro, prácticamente son millones de pesos en comisión. Millones de pesos, pero además, si uno se mete entre telas, pues también tiene relaciones con unas compañías que son, que imprimen Pues libros. prácticamente está siguiendo el guión de la derecha junto con los ministros de la Corte, como sucedió precisamente con Luis María Aguilar, quien ordena la suspensión de estos libros en Coahuila. O sea, es una narrativa conservadora que está montándose. Totalmente, pero muy, muy lamentable, porque ¿qué están haciendo cuando tú no entregas el libro de texto? Los libros de texto son un instrumento que a veces es el único que va a quedar en esa casa,
que tengan, y son familias tan humildes porque él como se la pasa paseando en su yate en el Mediterráneo, no se da cuenta de cómo se vive en las comunidades, nunca se ha parado en una comunidad, voy a traerlo aunque sea por los pelos, arrastra si es que tiene todavía pelos que le dé, pero a traerlos, ¿verdad? Para que… Ahí estás, el famoso yate, gobernadora, ¿eh? Y no Ahí está paga su yate. Hacienda, pero él sí pasea. Le debe 25,000 millones de menos, hay quien dice que hasta 37,000 millones, pero quedémonos con la cifra más baja, 25,000 millones de pesos le debe Hacienda y ahí anda con su yate presumiéndolo, es un evasor. Y además quiero decir que 25,000 millones, para que se den una idea, es todo el presupuesto de Campeche, más que el presupuesto de Campeche, y se lo debe Hacienda el angelito, pero no le importa, es un irresponsable, y además yo diría que es un ampón, porque está violando la justicia, pero todavía se burla, y ya entonces hoy toma esta bandera de los libros de texto, y claro, usa todas sus televisoras para lastimar a la gente que no coincidimos con él. A mí cuando sacamos de que hoy le íbamos a dirigir unas palabras, inmediatamente el reto, a ver qué, y el que se lleva no sé qué la trae, y el que la trae la lleva, y que quién sabe qué tanto dijo, ¿no? Pero la cosa es de que, como diciendo, aquí yo, estás con el poderoso, con el gran señor don Misógino Salinas, ¿no? Entonces, aguántate, ¿no? Ese es el tipo de machos, esos machos que presumen mucho, pero que yo les digo desconfíen, en el fondo son impotentes. Así que bueno, la cosa es de que eso suele ser, eso se da mucho, ¿no? Así que esos que presumen, porque dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y todo esto de que carece de tantas riquezas es porque le faltan muchas riquezas espirituales, muchos valores, ¿no? Y yo creo que pobrecito señor Salinas, finalmente es una gente que no tiene lo más preciado. Así que, pero que hoy está con el comunismo, ese argumento lo usaron en 1950 justamente el mismo, y el comunismo ni existe, ya nadie habla del comunismo, por favor, ya ni en la China hay el comunismo, y hoy viene, nos van a volver comunistas, y por eso pues se burla así de Marte, vendrán los comunistas para invadir, inundar acá, dice puras burradas, puras estupideces, y nosotros nos los tenemos que soportar. Yo creo que aquí el ministro que lo está apoyando, porque eso sí, hay que mencionarlos, súbele tantito, aquí el ministro Luis María Aguilar ordena frenar la distribución de los libros de texto. Este ministro en Coahuila, en Fast Track, así ven un ratito, y creo en Chihuahua, no fue, entonces en Coahuila. Bueno, pues en alguno de los lugares ordenó frenar la distribución de los libros de texto. Y también creo que fue en Chihuahua, creo que en los dos. Pero por el otro lado, hace en días, en horas, ahí trabaja rápido el señor y se le ilumina el cerebro, todas las neuronas se ponen a trabajar. Pero lleva 8 meses que no puede dar el fallo, el veredicto, para que el señor Salinas pague los 25,000 millones de pesos que nos debe, porque se los debe a los mexicanos, porque los impuestos son para hacer obras, le está quitando al pueblo el pan, le está quitando lo que la obra, lo que se va a invertir con ese recurso que es muy importante. Entonces no se vale, aparte de que es un señor que, si ustedes lo han oído, se hace pasar como el señor, el dador, son de estos que tienen fundaciones, ¿no? Y son las primadonas aquí para hacer el bien, ¿no? Que hace como que hace el bien y luego se los cobra hasta los ayuntamientos. Se los cobra, pero carísimo, nos los está cobrando a los mexicanos, entonces no creamos en eso. Y yo creo que si en lugar de ese dinero mejor que se les diera como respaldo a los de Electra, que no tengan que pagarle todo el dinero que le deben porque los dejen en la ruina. Los abonos chiquitos que arruinan. Los abonos chiquitos que tienen que ir, arruina de veras a las familias, es un agio, él es, aparte de misógino, agiotista, ¿no? Entonces tienen que irle a entregar hasta la televisión después de que la pagaron como pudieron no sé cuántos meses, gobernadora, terminan quitándosela. Debería él también de pagar en abonos chiquitos, aunque sea al SAT. Aunque sean abonos, yo creo que vamos a abogar por él, ¿verdad? Para que al SAT le dé abonos chiquitos y que le cobren, pero con intereses como los que él cobra en Electra. Eso es lo que deberíamos de hacer. Precisamente, gobernadora, señalaba al ministro que hoy fue denunciado, por cierto, al ser una cuestión, pues está siendo omiso en esta cuestión
de obligar al pago. Por ahí tenemos precisamente un video. A ver si, pásenlo. Pues aquí vamos a poder estar aclarando y contestando, ¿no? Calumnias, mentiras. Es muy importante lo que se dio a conocer hoy sobre el ministro de la Corte, que lleva 8 meses con un expediente guardado, que implica el que se resuelva a favor o en contra, pero que se resuelva un asunto de ¿cuántos? 25,000 millones. El señor Aguilar, ¿no? Luis María Aguilar, fue presidente de la Corte. Pues pidió él ese expediente, según nos informa el procurador fiscal, lo pide para guardarlo. Lo tiene 8 meses y no resuelve, porque se trata de 25,000 millones de pesos. Es el presupuesto de un estado de la República. Puede ser el presupuesto de Baja California Sur, puede ser el presupuesto de Tlaxcala, el presupuesto de Zacatecas, de Campeche. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita? Claro, ¿dónde está? Pero saben que, pues también ahí sale el peine. Él está, pero casado con la derecha, la ultraderecha. Y aquí nosotros, entre nuestras curiosidades, yo recuerdo que teníamos, ya no podemos estarlas pasando porque tienen sus amparos, ya andamos viendo cómo nos defendemos, pero que no se acuerda cuando le hablaba a Alito, que hablaba con usted y que Alejandro bueno, le decía estas cosas así muy apasionadas. Estoy orgulloso de sus decisiones, soy su amigo, lo que quiera y lo respeto y aquí ya sabe, estoy con usted hasta morir. Así eran, de apasionadas las declaraciones que le hacía Alejandro. Acuérdese, señor ministro, acuérdese, que le venga a la memoria y atrévese a decirme que no es cierto que tenía usted esas pláticas y esas buenas relaciones. Pues ahorita todo se pone a funcionar y la derecha, como siempre, actuando en contra del pueblo. Así es, y bueno, gobernadora, ya tenemos comentarios del público que está siguiendo esta emisión del Jaguar, donde dicen que ya deberíamos apagar TV Azteca, que está diciendo puras mentiras. Tenemos más de 10,000 en YouTube y pues hay comentarios que se cancela el Total Play. Creo que va a hacer eco esta petición de pues empezarle a cobrar a Salinas, así como él exige. Como trata a las gentes que le deben allá en sus tiendas, pues igualito que se le trate a él, porque no tienen piedad, y que le quiten el yatecito, que no puede pagar, pues ya que le quiten todo lo que tiene, porque cuánto ha robado de esa manera, pues de alguna forma muy pero que además, sofisticada. Lamentablemente, al estilo Gasteril, ha agarrado sus medios precisamente para golpear. Me recuerda a alguien aquí en Campeche, pero si no me pagas, igualito, así hace Alito, con todos sus medios. Si no me quieres, te mato a... Bueno, a los no lo mata a balazos, de hambre. A los periodistas no los mataba a balazos, ¿no? Eran a verguizas, ya quién sabe qué cosas, ¿no? Y a cuerizas, porque así lo decía él, yo no lo digo, ni sé qué quiere decir eso, pero lo que sí sé es de que les daba sus maletas Luis Vuitton y entonces con eso les callaba la boca. Pero entonces, si a los que estamos en el otro lado de la banqueta, entonces todos los días nos inventan una calumnia, o 2 o 3 o toda la página, ¿no? Todos los días. Pero lo que no se dan cuenta, porque yo cuando veo cómo critican a nuestro presidente, pero que las críticas fueron aumentando a medida que él iba teniendo más éxito. Esto es algo que no concuerda. Porque mientras mejor le va a México, mientras mejor le va a nuestro presidente, que todos propios y extraños lo reconocen, reconocido como el segundo presidente más querido del mundo, que hoy tenemos al dólar pero arrodillado ante el peso mexicano, por así decirlo, nunca se había dado esto, jamás. Y hoy que vamos hacia arriba, van aumentando y arreciando las críticas. Pero miren, aquí yo tengo algo que vale la pena leerlo, porque dice aquí que, pues que sí es
es muy triste no tener amigos, pero ¿qué es más triste? No tener enemigos. Y esto no lo digo yo, esto lo dice aquí Baltasar Gracián, que fue un escritor español del siglo de oro. Muy comparado su obra del Criticón, Alegoría de la Vida Humana, es comparada con la del Quijote de la Mancha hasta ese grado. Pero entonces él describía: triste cosa es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos. Porque quien no tiene enemigos, señal que no tiene talento que haga sombra, ni valor que le teman, ni honra que le disputen, ni bienes que le codicien, ni cosa buena que le envidien. O sea, sería un pobre diablo. Y a nuestro presidente le tienen una envidia de todo lo que hace, porque es un hombre rico, rico en valores. Todos los valores, todas sus riquezas las lleva dentro, las carga en su rectitud, en su actuación, responsable como presidente, pero también como ser humano. Y esto los tiene realmente muy confundidos, porque esperaban que fracasáramos. Ellos apostaban al fracaso de la izquierda, y resulta que es una izquierda que está dando de qué hablar en el mundo y que muchos nos envidian. Estamos viviendo el mejor momento de México, con el mejor presidente de todos los tiempos, les pese a los Salinas o no les pese. Así que a quien le pese. Que ha sido muy conciliador, muy dado al diálogo, porque en otras ocasiones precisamente los gobiernos pues amenazaban con quitar las concesiones a los dueños o empresarios de medios. Y eso, ni a eso ha llegado el presidente, ha sido demasiado tolerante. Yo ya digo, ya, presidente, a veces ya dan ganas como de empujarlo, ¿no? Porque lo merecen, en realidad eso es lo mínimo que podrían merecer. Claudia Sheinbaum salió a defender inmediatamente los libros de texto. Quien es consciente, quien es responsable, pues tiene que dar la cara. Yo creo que nosotros tenemos que darla. Imagínense, yo les decía que a veces es el único medio de información que va a quedar en esa casa, porque no hay para comprar un libro. Y los libros de secundaria, ¿qué va a pasar? Quemaron en San Cristóbal, fueron y los quemaron, y se los arrebataron, dice Pigmenio. Dice, no solamente los quemaron, sino porque decían, vamos a arrancarles las hojas. Arránquenles, maestros, arránquenles las hojas que no les gusten, porque ahí se habla del fraude del 2002, del 2006, del 2006, del 2012, y eso no les pareció, pero esa es nuestra realidad, que lo que tenemos que hacer es que no se repita nunca más. Pero eso pasó y lo quieren borrar de los libros, lo quieren borrar de la memoria y de la historia. No lo van a poder borrar. Por eso es ese enojo, y porque ahora ya no van a poder sus grandes compañías que distribuyen libros y que imprimen libros, pues ya no van a tener esas ganancias. Pero que para la gente humilde, miren, ya ven que yo les hablo siempre de mi legítimo amante, del amor de mi vida, que no me contestó, que se quedó, dice que en shock, pero que la cosa es que sigue en shock y no me ha contestado si me acepta en matrimonio o no me acepta. Pero bueno, la cosa es que él es un hombre muy serio, él es un hombre admirable, que pues era un niño humildísimo, hijo de madre indígena, que comía una vez al día las hierbas que recogían los niños y que les hacían su caldo de agua, ¿no? Entonces, o caldo de hierbas. Entonces dice, bueno, él soñaba con comer 3 veces al día, pero dice, cuando vio los libros de texto, de repente un día se encuentra con los libros, dice, qué maravilla, estaba emocionado, dice, si yo hubiese tenido en mi vida unos libros como este. Toda su vida de niño, primaria y secundaria, se la pasó con un cuadernito de esos de 20 centavos que se metía, dice, en la bolsa del pantalón, y con eso iba a estudiar, y un lápiz. Eso fue todos sus útiles escolares que tuvo durante su infancia primaria y secundaria. ¿Y cómo van a quedar nuestros niños a esos que les arrebataron los libros y los están quemando allá en Piras? ¿No? Entonces digo, ¿cómo van a quedar esas familias? ¿Con qué van a aprender? Porque el señor Salinas les va a dar, les va a comprar, les va a regalar los otros libros que necesitan. No, aquí los dejamos en la oscuridad, y eso no se vale. Esto me parece que es un crimen, y nosotros tenemos que defender los libros de texto gratuitos, porque esto estamos cumpliendo con la Constitución. Así que yo creo que estamos aquí con todos unidos,
y creo que México son unos cuantos los de la derecha que están pensando en este gobierno, pero que nosotros estamos convencidos de que es lo justo y lo correcto. Así es, gobernador, y por eso se han dado revuelo los moneros con don Salinas. Ahí tenemos una imagen precisamente del fisgón, que es muy atinado, por cierto, en sus cartones políticos. Mire, dígame si no, gobernadora. Me preocupa lo que decía usted, gobernadora, México. Y le recuerdan precisamente lo que le debe a Su Hacienda. pequeña deuda del SAT, ¿no? Sí, no le preocupa el virus comunista, ahora le llama virus comunista, ¿no? Le va a dar el COVID, no, sino que lo que a él le preocupa es negociar para que le descuenten y le perdonen. Él está tratando de alargar el proceso jurídico para que llegue, cree que va a ganar la derecha, que está soñando bajo, como dicen, volando bajo, ¿no? Y tiene Que la pesadillas. candidata de X llegue. Que llegue, y que eso no se le va a dar. Así que va a tener que pagar y cada vez va a tener más Y intereses. dígame si no es importante. Uno de los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana, dice el profesor Chairo de Chairos, es el pensamiento crítico, precisamente porque el sistema educativo del pasado formó a muchos analfabetas funcionales que creen cualquier estupidez que le dice un presentador de TV Azteca o un idiota como Salinas Pliego. Órale, profesor Chairo de Chairo, sí está Chairo. Muy bien, me encanta, dicen directo lo que es y eso es lo que tenemos que tener, porque estos libros están recogiendo lo mejor de los sistemas pedagógicos en el mundo. Y lo que se quiere es que los niños ya dejen de estar recibiendo nada más, sino como estos chiquitos que vimos acá, ellos hacen sus proyectos, ellos son los creadores, los creativos, y esto da otra calidad de educación y los hace niños críticos, niños con otra visión. Eso es lo que pretenden estos libros que están hechos con mucho amor, con un gran esfuerzo, donde se tomaron en cuenta especialistas de lo más respetables, y creo que no se vale que sin leer, sin haberlos probado, se podrá mejorar. Todo es susceptible de ser mejorado, pero no se vale quemarlos. Esto es una bofetada para el pueblo de México que los pagó. Eso no se vale. Así que, bueno, pues esperamos que esto va a seguir adelante el debate, pero estamos seguros que finalmente triunfará. Así es, gobernadora, 11,500 conectados en YouTube, precisamente dando seguimiento puntual a lo que usted está señalando, de este tipo, pues lamentablemente, de empresarios que solo lucran y solo ven por ellos, no por México. Sí, totalmente. Y bueno, gobernadora, pues también aquí en la cuestión local tenemos nuestros asegúnes, pues una alcaldesa que está proclive a victimizarse, a acusar, pero cuando se le demuestra que ella es la que está incumpliendo, pues lo primero que hace es ir con sus medios amigos a denostar a los que ella considera sus enemigos, como es el caso de que dice que encabeza usted el peor gobierno y ha estado con esta narrativa, cuando bueno, solo habría que ir a las colonias populares para ver el estado de los servicios municipales. No tapan baches, no recoge la basura y ahora se enoja contra mí, pues yo qué culpa me tengo, pues si yo no soy el encargado de y la... siguen sus quejas, por aquí tenemos un video precisamente en sus medios afines. Tenemos solicitudes de transparencia prácticamente 1000 al día. Ningún ciudadano, o sea, porque tiene que trabajar, hace eso. Eso obviamente es un tema delicado. No Ahora, son ni 1000 al día, y si no, que responda cuántas puede responder, porque ya tiene ahora sí, y ya tiene años que no las ha respondido, no las respondió el anterior, y ella también y que son se niega. temas que vienen precisamente del trienio pasado, gobernador, pero además recordemos que en esa área de transparencia, en esa área de Contraloría es donde han tenido sus peores casos, que ya incluso hubo ahí sus asesinados. Aquí tenemos un video de la conferencia puntual que hace el presidente de la COTAIPE aclarando esta situación. Hemos tenido la negativa del Ayuntamiento de Campeche a entregar la información sobre contrato de proveedores, reportes o informes periódicos mensuales, medios comprobatorios, evidencia documental de lo prestado, en los servicios que presta, número de requisiciones, resultado, producto final, copias de diversiones públicas de las facturas. Toda esa información, primero nos ha comentado que sí tiene la información, luego nos dice que no la tiene porque invita a su comité de transparencia para clasificarla como reservada o confidencial, según el caso. Se le notificó a la alcaldesa del municipio de Campeche y le pusimos directamente a ella
ya por esta insistencia en la negativa de la información y querer engañar a las autoridades y al solicitante más que nada, se le puso una multa de 400 UMAS, que son equivalente a 43,000 pesos más o menos, que de 9 expedientes que están derivados de esto, hace un monto total de 373,000 pesos. Y hoy tenemos un gran total que tiene que pagar el Ayuntamiento de Campeche de 824,733 pesos, que tiene que ser de los recursos propios, no pueden ser de los recursos del Ayuntamiento porque la ley no se los permite. Hoy en día vamos a darle vista a la Auditoría Superior del Estado de Campeche para que pues, la Auditoría Superior pueda intervenir para que realice una auditoría, valga la redundancia, que es su función, para que en su momento se detecte qué es esa información que ella no quiere entregar, por qué no quiere hacerle llegar a los ciudadanos, hay algo que ocultar ahí. Claro, ¿cómo es eso de que me lo reservo, no? Se reservan lo que quieren, pero como además que si la fueran Suprema temas de Corte, seguridad nacional. Claro, como si fueran temas de seguridad nacional. Pero hoy la Suprema Corte, vaya, una vez que estamos de acuerdo con la señora Norma Piña, al fin la Suprema Corte de Justicia pone freno a presunto encubrimiento de Vivi Ravelo al anterior gobierno de Eliseo. Fernández. Así es, gobernadora, un tema que demuestra que no es una cuestión personal o que se tenga por parte del gobierno del Estado, sino simple y llanamente debe cumplir con una ley de transparencia, pero además en algún momento cuando ella entra a la administración señala que todo recibe perfectamente y no había pasado ni un mes y ya estaba pidiendo préstamos precisamente porque la habían dejado insolvente, lo que demuestra o que es muy incapaz o que está tratando de tapar todas las corruptelas que encontró, los desaseos que pues lamentablemente se están dando y se están demostrando, incluso recordemos el ESMAPAC también cómo se está. No, y les dio un revés, toda una bofetada que le dio la Suprema Corte al desecharla por notoriamente improcedente una disque controversia constitucional para no entregarnos la información. Así que tendrán que entregar toda esa información que tienen oculta, que son, pero cientos de informes. Son 500. Había 500 y ya después, como han ellos ido reservando, pues ya pasan de más, gobernador, pero además lo está pidiendo una autoridad como es la Fiscalía Anticorrupción, o sea, ella está obligada por ley incluso a entregarlas y sin embargo el que siga reservando pues demuestra que hay temor a que se descubran los malos manejos. Así es, de eso se trata, ¿no? Si no tuviera nada que temer, bueno, aquí está, analícela y nos defendemos. Bueno, pues seguimos. No, entonces, pero además, gobernadora, tal vez su molestia es que tendrá que sacarlo de sus propios recursos. Eso es lo que le dicen que al empresario que no es empresario, cuando lo obligan a sacar a sus propios recursos, cuando eso es lo que más le duele. Ya no les gusta. Y les molesta. ¿Por qué está enojado el señor Salinas? Porque tiene que pagar el impuesto. Años se acostumbraron a que les disculpaban los impuestos a las grandes compañías, ¿no? ¿Por qué a los grandes empresarios si son los que deben de tener una mayor responsabilidad social? Eso es lo que no alcanzan ellos a ver, ¿no? Así es, gobernadora. Bueno, y en medios ha circulado pues varias precisiones y trabajos periodísticos donde se señalan las contradicciones del estudiante, del becario que dice que no hace nada, pero pues por aquí se demuestra que sí está metido en muchas cosas. Estas son las respuestas de Eliseo sobre los acontecimientos violentos en Campeche. Con respecto al atentado que sufrieron Yamile Moguel y su pareja Rafael Maldonado, Eliseo afirma que jamás se peleó con ella. Yo con Yamile siempre tuve una relación extremadamente cercana y conmigo jamás se peleó. Sin embargo, Yamile dijo lo contrario. Me deslindo totalmente de Movimiento Ciudadano y de Eliseo Fernández, la persona en la que yo creí, por quien aposté todo, simplemente decidió mostrarse conmigo como realmente es. Me sentí desechable, me sentí desvalorada, con mucha tristeza y decepción por haber seguido ciegamente una persona que al final no resultó ser como yo esperaba. Y como mujer, simplemente no podía permitir ser tratada de esa manera. También Yamile denunció la falta de transparencia de Eliseo sobre recursos del ayuntamiento. Oficialmente, venció el plazo para que la administración de Eliseo Fernández justifique los más de 50 millones de pesos que le observó la Auditoría Superior del Estado. Millones que hasta el día de hoy no han sido justificados. Y seguramente encontrarán muchísimos más. Con mucha seguridad y como si tuviera gran conocimiento al respecto, Eliseo aseguró que así no es la forma en que actúa un sicario. Desde mi punto de vista, el señor no es un sicario, porque un sicario pues llega con otra actitud a
a sus víctimas, ¿no? O sea, el que llega contratado para hacer algo así, pues llega con una actitud distinta. Y a pesar de la lamentable y delicada situación, Eliseo minimiza, se burla del tema e incluso defiende y justifica la acción del sicario. Creo que ahí hubo un grave error. Creo que los dos señores debieron haberse metido a su casa, ya el señor se había ido, y creo que estuvo de más la pedrada que la avienta. Avientan una piedra, no sé si le dio la pedrada o no le dio la pedrada, pero si le dio, posiblemente eso fue lo que hizo molestar a esta persona. Hoy sería regidora y no estaría metida en tanta cosa tan rara. Sobre el caso del asesinato al excontralor del ayuntamiento, Sergio Novelo, Fernández Montúfar asegura que quedó en buenos términos con él. Sergio fue mi contralor, nunca hubo pleito, nunca yo tuve ninguna confrontación con él, absolutamente nada. Sin embargo, Sergio Novelo acusó a la administración de Eliseo de falsificar su firma y llegó a declarar que temía por su vida. Sí, de hecho tenemos una denuncia por una falsificación de firma que se hizo de mi nombre, de un documento oficial que se entregó a Banobres. Por supuesto que tengo temor, ya ven que se acostumbran cuchillos y balazos cuando alguien opina lo contrario. Eliseo asegura que su relación con Manuel Peña era buena hasta el último momento, asegurando que pensaba volver a trabajar con él en el futuro. Yo con Manuel Peña les quiero comentar algo, me fue a ver y me dijo: Eliseo, pues tú ya no vas a poder pagarme, nos vemos amigo, un abrazo, bye. No lo volví a ver. Sin embargo, en sus últimos días de vida, Manuel Peña le confesó a sus seres cercanos que temía por su vida, y de la misma manera en que asesinaron a Sergio Novelo, sujetos a bordo de una motocicleta lo mataron en su domicilio. El reciente video de Fernández Montúfar lo contradijo con varias declaraciones que hizo en otras ocasiones. Anteriormente, Eliseo afirmaba que no tenía ninguna orden de aprehensión y que podría ingresar libremente a Campeche. Yo estoy acá, yo no me voy a ir a ningún lado, dándole la cara a quien quiera, cuando sea, no tenemos absolutamente nada que escondernos. Pero ahora se desmintió a sí mismo al admitir que tiene 3 demandas en su contra y que no puede ingresar al país porque puede ser detenido. El día de hoy yo tengo 3 denuncias. Una por 750,000 pesos por un error administrativo que cometió el DIF municipal. Remodelar un edificio de su propiedad con 750,000 pesos de recursos públicos y ponerlo en comodato no es un error administrativo, es un delito grave. Y según Fernández Montúfar, la razón por la que está siendo buscado por la justicia internacional es por simples acusaciones de transparencia. 3 denuncias que tengo por las que me pusieron una ficha roja internacional. Yo ni siquiera puedo entrar a México. Y si voy a Campeche, pues bueno, todo el mundo ya sabe cómo está mi situación allá. Una ficha de la Interpol no se emite por delitos menores, sino por delitos graves, y no por cuestiones de transparencia donde, por cierto, a pesar de presumir que su administración era un ejemplo de rendición de cuentas claras, clasificó cientos de contratos como confidenciales por 5 años, entre ellos los relacionados con el tema de los pollos del DIF municipal. No ha habido absolutamente nada corrupto en nuestra administración. Tampoco se sabe a dónde fueron destinados más de 71,000 kilogramos de pollo que, a pesar de que debían ser un apoyo gratuito a la ciudadanía durante la pandemia, fueron vendidos en contubernio con la entonces diputada Vivi Ravelo, actual presidenta municipal de Campeche, quienes compraron cada kilo de pollo a 11 pesos y lo revendían a 35. Actualmente el Ayuntamiento de Campeche tiene numerosas multas por no transparentar los contratos de la administración de Eliseo Fernández, e incluso Vivi Ravelo ya tiene multas personales que deberá pagar con sus propios recursos, no con los del ayuntamiento. También en una anterior publicación, Eliseo negaba estar en Colombia pese a que fue exhibido con pruebas evidenciando que los lugares donde pretendía aparentar que eran Estados Unidos, en realidad era Colombia. Sin embargo, tiempo después el mismo Eliseo compartió varios videos desde tierras colombianas, volviendo a contradecirse a sí mismo. Eliseo no está estudiando ni en Oxford ni en Harvard. Los cursos que ha tomado son en línea, sin que tenga la necesidad de acudir a esos lugares en el extranjero. No, y qué triste, ¿eh? Él defendiendo como si fuera defensor de oficio, defendiendo a los criminales, a los que fueron a asesinar, trataron de asesinar a Yamile y a Rafa. No es que como si hubiese estado con otra actitud, se ve como que es experto, no sé, es perito, ¿no? En estos tipos de homicidios.
ellos que debieron haber hecho esto, ¿no? Que era para empatizar, para sentir una indignación, que no tiene ninguna razón de ser quien va a querer definir, haya sido el problema que haya sido, querer resolver a balazos y de esa manera tan artera y tan cobarde, por detrás disparándole a la cabeza a Yamile y disparándole al muchacho que trató de protegerla a ella. En fin, realmente es una historia muy grave, muy dolorosa. Seguimos nosotros pues atentos a ella. Yamile está todavía en terapia intensiva. Ha sido un caso muy triste para la sociedad campechana, que a los jóvenes este es un llamado, nunca permitan que esto se dé. No pueden hacer ídolos ni seguir a gentes que no tienen principios, que no tienen valores y que lo que les interesa es el poder, es el dinero, cueste lo que cueste, cuesten las vidas que sean. Los crímenes políticos estaban desterrados ya de nuestro estado y hoy vuelven otra vez aquí por decisión por la falta de escrúpulos de un hombre, ¿no? No, pero además una expresión que tiene de cinismo extremo, gobernadora. Cada uno de los campechanos tomará la consideración que al final tenga, pero pues se ve prácticamente que uno no trata así a quien realmente te sirvió y si sentías empatía por ellos. No es la manera y obviamente pues se toma como una burla. Y bueno, cada quien tiene su manera de expresar, por ahí también hay páginas que lo toman de forma cómica, este hecho lamentable, pero pues hay hoy otras maneras cómicas de expresarse y aquí tenemos precisamente un video sobre ese aspecto. Bueno, vamos a pasarles el video de Cacavisión, aquí ya para terminar y ya llegar a la parte musical. Y tienen que hacer su lectura de hoy, si no, no se pueden ir a su casa. Así que entramos luego al fandango, sí. Pasamos el video de Cacavisión. Todas y todos los... Muy buenas noches a todas y todos los campechanos. Quiero agradecer a todos mis bots en redes sociales por todas sus muestras de apoyo en estos 2 años. Y bueno, yo he sido muy paciente, pero creo que es momento de empezar a aclarar estas difamaciones. Yo quiero ser claro, honesto, como siempre he sido, no tengo nada que esconder. Bueno, ahorita sí estoy escondido, pero les voy a desmentir las calumnias que me hacen. Voy a comenzar con el tema de los pollos. Ustedes recordarán que yo sigo estando a cargo de la pollería municipal y estaban dale y dale con el tema de los pollos y los contratos. Y bueno, evidentemente pues eso de los pollos es información clasificada, pero yo les quiero comentar que fue un negociazo que hice con mi empleada consentida. Estaba baratísimo el kilo de pollo, a 11 pesos. Y qué bien lo revendimos a 35 el kilo. Ay, espérenme, se me cayó mi bigotito. Bueno, pues ahí está el tema de los pollos aclarado, con total transparencia. Yo he rehabilitado 17 espacios públicos con mi dinero, que me gané con el sudor de los pollos. Les arde tanto que yo siempre he sido muy transparente. Es más, soy tan transparente que me desaparecí del país desde el año pasado. Por eso me busca la Interpol. Yo ya les dije que estoy estudiando, y estuve en Harvard, y ahora estoy en Oxford. Vean, tengo mi ropita que para nada me compré en Amazon. Y aquí estoy, siempre preparándome y estudiando. Es una payasada que anden diciendo que estoy en Colombia. Bueno, sí, también he estado en Colombia, pero también estoy estudiando, aunque sea en línea, y con un diploma que cualquiera se puede descargar en PDF. Pero aquí estoy, dando la cara. Tengo que mandar a mi empleada a dar entrevista con los medios amigos de Lord Malito, como Chayo Martínez, que me la trató muy bien. También fue con la Sin Yolanda Payasares, que es mi segunda tiktokera favorita después de mi empleada naranja consentida. Y también fue recibida con mi amigo Perrone a Chillar. Querido amigo, gracias
Gracias por defenderme también por las acusaciones que me han hecho. Y con eso quiero cerrar esa transmisión, aclarando que yo no tengo nada que ver con la violencia que hay. Yo sé perfectamente cuándo es un sicario. Yo veo muchos CSI, veo muchas películas. Claramente se ve que se asusta con una piedra. Y lo que le pasó a toda esa gente es porque se lo buscaron. ¿Para qué no hacen lo que les ordeno? Pero bueno, ya me voy a estudiar, parceros. No me esperen pronto por allá. Aquí estoy muy bien. Sin que nadie me moleste ni me arreste. Bueno, aquí siempre con el humor, pero es un caso realmente para llorar. La verdad, Lamentable, sin duda, muy gobernador. lamentable. Bueno, pues hay aquí ya para darle un fin alegre aquí a este momento, la romanza campechana aquí con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias con una canción, pero que queremos que todos participen, los queremos oír cantar y yo me voy a ir fijando quiénes son los que más participan, si el lado derecho, el del centro o el izquierdo. A ver, los voy a visualizar muy bien.